De las cenizas de la antigua Dune, Mondraker ha recuperado la que antaño fue su buque insignia. Y es que nada más salir al mercado, la nueva Mondraker Dune se ha convertido en la e-bike ligera de enduro más deseada. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal, y en el vídeo de hoy hemos podido traer esta Mondraker Dune recién presentada y encima es el modelo tope de gama. Así que vamos a comentar las características de esta bici, la geometría, el sistema de suspensión, vamos a hablar de sensaciones porque la vamos a llevar al campo y la vamos a exprimir, vamos a hablar de todo lo que podamos. Así que no os entretengo, dentro vídeo. La nueva Mondraker Dune es una e-bike ligera enfocada 100% a un enduro bastante agresivo. Cuenta con 165 milímetros de recorrido en la rueda trasera y 170 en la delantera, aunque el modelo tope de gama como este viene con 180 milímetros delante. Y es que este modelo hace un tándem perfecto con la Mondraker Knit. Si en su momento dijimos que la Knit era el resultado de combinar la Foxy con la Crafty, pues esta Dune es la mezcla de combinar la Level con la Super Foxy. Por cierto, en el canal ya analicé la Mondraker Knit, hicimos una comparativa con su competencia y analizamos a fondo el sistema de suspensión. Os dejo un vídeo por aquí para que vayáis a verlo luego. La configuración de ruedas de esta Mondraker Dune es mullet, 29 delante y 27,5 atrás, lo que garantiza un comportamiento ágil y agresivo. Esta e-bike ligera consigue un peso inferior a 20 kilos, eso sí, en talla S sin pedales. Este modelo que tenemos aquí, talla M, con pedales Crank Brother Mallet DH, tubeless y sin insertos, pesa poco más de 20,5 kilos. Un peso bastante bueno teniendo en cuenta el tipo de bicicleta que es. En mi opinión, estéticamente es rompedora, es sencillamente espectacular. Cuando la tienes en persona, impone mucho más que cuando se ve en vídeos o en fotografías. No es una bicicleta llamativa, pero esta pintura de la tope de gama creo que no he visto un acabado así nunca. En fotos parece naranja tirando a cobre, pero dependiendo de cómo le da la luz, se vuelve verde. Toda una joya. Más cosas. Pues tiene patilla UDH para poder montar los nuevos cambios SRAM electrónicos, la medida del amortiguador es de 205 por 65, es decir, tipo Trunion, además está aislado del polvo y de la tierra que puede saltar desde la rueda trasera gracias a estos protectores y al basculante en sí mismo. El tipo de pipa de dirección es taper de 1,5 y no la aberración de 1,8. Por otro lado, el guiado de cables es interno a través de la dirección, lo cual queda estéticamente precioso, pero para manipularlos es poco menos que un engorro. Sin embargo, gracias a que los cables se esconden por la dirección, que los latiguillos de los frenos salen hacia adentro desde las manetas y que este modelo en concreto tiene tija y cambio inalámbrico, esta e-bike tiene un diseño muy limpio. Esta nueva Mondraker Dune está disponible en 4 tallas, la S, M, L y XL, y son tallas bastante grandes, aunque no una exageración en comparación a los estándares de hoy en día. En esta tabla vamos a ir viendo detalles de la geometría, como que el reach no tiene un valor exagerado para lo que últimamente se está viendo, como he dicho, 445 milímetros en talla S, 465 milímetros talla M, 485 en talla L y 505 en talla XL. El ángulo de dirección en los modelos Dune R y RR es de 64 grados y el modelo XR, que lleva horquilla de 180, baja a los 63,5 grados. Y es que por fin estamos viendo una Mondraker de enduro con un ángulo de dirección muy lanzado, porque la mayoría de los modelos casi siempre han sido bastante más conservadores. La longitud de vainas está en un valor perfecto en mi opinión, 445 milímetros para todas las tallas, y al tratarse de un modelo mullet es una mezcla perfecta entre agilidad y estabilidad. La altura del pedalier es bastante alta. Mondraker nos da una altura con respecto al eje de la rueda trasera, con respecto al eje de la rueda delantera y con respecto al suelo. Son caídas bastante suaves y medido con respecto al suelo son 352 milímetros para los modelos R y RR y 355 para el modelo XR. Así que en contra de lo que está tendiendo el mercado es una bicicleta bastante alta, lo cual es de agradecer porque estoy harto de ver bicicletas de enduro con el pedalier en el suelo que más parecen de slopestyle, y es que acabas dando con los pedales, con el pedalier, con todo en las piedras al pasar por tramos técnicos. Lo malo es que al estar un poco más alta puede ser que la bicicleta no sea tan estable ni tan manejable, pero luego en el test os lo cuento, que ya veréis. Por cierto, quiero aclarar que esta Mondraker Dune presume también de lo que Mondraker llama la Forward Geometry, que no es ni más ni menos que una bicicleta con la geometría un poquito más larga, de modo que aporte más estabilidad. Mondraker lleva usando desde 2009 el exitoso sistema de suspensión Zero. La realidad es que es un sistema que con los años se ha ido refinando y podemos decir que actualmente es un sistema de suspensión
muy eficiente. Aunque hay que decir que el verano pasado vimos un prototipo del modelo de descenso con el sistema de suspensión cambiado. El amortiguador se anclaba en la bieleta superior y al basculante. Esto ya lo hemos visto en la Mondraker NIT cuando se presentó y ahora lo vemos en esta Dune. Este sistema de suspensión consiste en un pivote virtual con el amortiguador flotante. Y cuando digo flotante, quiero decir que el amortiguador no está anclado a partes fijas del cuadro. Por ejemplo, esta e-bike no tiene el amortiguador flotante porque uno de sus extremos está anclado al triángulo delantero, que es un elemento que no pivota. Sin embargo, esta otra e-bike sí, ya que el amortiguador está anclado a ambas mini bieletas. De hecho, Mondraker siempre ha usado un sistema de suspensión en el que el amortiguador estaba anclado a las dos mini bieletas. Y como no puede ser de otra forma, este concepto o esta evolución la han llamado Updated Zero. Y al final lo que han conseguido, aparte de mejorar los ratios, es tumbar un poquito el amortiguador, levantar su cogida y así tener un poco más de hueco para lo que es el motor. Ya analizando el sistema de suspensión, vemos que es un sistema muy eficiente en la pedalada. Los valores son bastante altos en todos los desarrollos, pero en general está bastante bien. En frenadas igual, sigue siendo un valor un poquito alto, pero es bastante eficiente. Y en cuanto a la progresividad, pues es progresivo pero en su justa medida, ni mucho ni poco. Su gráfica del leverage ratio tiene una última parte un poquito plana, lo cual quiere decir que va a favorecer en líneas generales usar un amortiguador de aire, pero si se usa un amortiguador de muelle preparado y personalizado para este modelo, va a seguir funcionando genial. Es más, hay un detalle que personalmente me encanta. En la propia web de Mondraker, si entramos en cada modelo, Dune R, RR o XR, no solo vemos el modelo de amortiguador, sino que vemos el tipo de tarado interno que tiene. Y es que con esas cifras, el servicio técnico oficial sabe cómo revalvular el amortiguador y dejarlo perfectamente para esta bicicleta sin que sufra ningún cambio. Ojalá el resto de marcas hiciera eso. Y ojalá que si has llegado a esta parte del vídeo le des un buen like y te suscribas al canal, que es gratis y gracias a eso estamos haciendo crecer esta maravillosa comunidad. El motor que Mondraker ha decidido usar es el Bosch SX, el cual nos aporta un par de 55 Nm y una potencia pico de 600 vatios. La pantalla es la Kiox 500, es una pantalla grande que nos da muchos datos y si nos molesta se puede quitar fácilmente. Además, los botones que controlan los modos están muy bien integrados. Quizás lo malo de esta bicicleta es que de serie trae solo 400 vatios hora de batería y aparentemente se pueden quedar un poco cortos, ¿verdad? Pues sí y no. Después de probar esta Dune, tengo que decir que para la mayoría de salidas que yo personalmente hago con mi e-bike, tendría suficiente. Iría algo justo a las salidas más largas y exigentes de los fines de semana. Pero en el caso de que la bicicleta fuera mía, yo le montaría la batería PowerMore de Bosch, que son 250 vatios hora más, y consigues una bicicleta que al final ascenderá a los 22,5 kilos más o menos, con 650 vatios hora de batería, lo cual está genial. Tened en cuenta que un motor más limitado como este consume menos batería, por lo que el tema de la autonomía con 650 vatios hora para mí estaría resuelto. Otra cosa es para aquellos ciclistas que les guste ir siempre en modo turbo, aportando lo mínimo a la e-bike. Pues para esta gente este concepto de bicicleta evidentemente no les sirve. Es entendible y respetable. Cierto es que si estás acostumbrado a una e-bike full power, al coger una e-bike ligera, da la sensación de que en subidas la bicicleta no tiene toda la fuerza que uno espera. Sin embargo, en bajadas la cosa cambia. Y lo vemos ahora mismo. Bajando, esta bicicleta tiene un aplomo espectacular y gracias a que pesa poco puedes confiar en que vas a meter la rueda trasera por todos sitios. En tramos de curvas rápidas la bicicleta responde y se puede apoyar rápido en las curvas y se puede salir de ellas bastante bien. Al no ser una e-bike full power y ser bastante más ligera, podemos apurar más el momento en el que tiramos del freno, especialmente cuando el terreno está bueno. En curvas más cerradas o en pasos en los que tienes que ser más preciso posicionando la rueda trasera de la bicicleta, pues es muy noble, me encanta, ya que no he notado que haga ningún extraño. El sistema de suspensión es reactivo, por lo que dar un tirón de la bicicleta es fácil y gracias a su aplomo, al caer de un salto o de un escalón o de un obstáculo complicado, se siente que no vas a ir de morros. Es difícil de explicar, es una bicicleta ágil y rápida, pero este tipo de bicicletas no tienen un buen comportamiento cuando hay que apretar en zonas rotas, al contrario, sufren. Bueno, el que sufre soy yo. Pues esta bicicleta tiene algo que mezcla las dos cosas, un sistema de suspensión bien hecho y una geometría currada. Además, al situarse el eje de pedalier en una posición más alta, las posibilidades de tocar con el motor, con el plato o con los pedales una roca son mínimas.
De momento Mondraker solo ofrece 3 modelos, los 3 bastante bien, los 3 con cuadro de carbono, con el mismo motor y la misma configuración de batería, pero los 3 un poquito caros. El primer modelo, el Dune R, tiene un coste de 7.999 euros. El segundo, el Dune RR, vale 9.499 y el tope de gama, el XR, vale 11.999 euros. ¿Que los precios son altos? Pues sí. ¿Que es una bicicleta para todo el mundo? Pues no. Lo interesante es que el primer modelo viene montada con Fox 38 Performance y el amortiguador Fox Float X. La gama media viene ya con horquilla Öhlins de 38 y con el amortiguador TTX de aire. Trae también los nuevos frenos SRAM Code y el cambio GX inalámbrico. La tope de gama viene con la misma horquilla Öhlins, pero esta vez de 180. El amortiguador pasa a ser el de muelle, trae frenos Code Ultimate Stealth y el cambio X0 inalámbrico. Y además trae ruedas E13 Grappler de carbono. Como últimamente pasa, estamos normalizando la gama media a 10.000 euros. Aunque si nos ponemos detallistas, el modelo de media gama, el de 9.500 euros, en realidad es un modelo tope de gama. Tiene tecnología que pasa de sobremanera a las bicicletas de hace 2 o 3 años y tiene un precio de tope de gama de bicicleta de hace 2 o 3 años. Además, esta e-bike es un producto recién lanzado al mercado, sin opción económica. Es decir, no veo montajes con la Rosso CEP Select R ni con cuadros de aluminio, por lo que en cierto modo es normal que tengan estos precios, aunque siguen siendo 8.000, 10.000 y 12.000 pavos. Y además, ¿qué competencia tiene esta bicicleta? Porque solo se me ocurre la Specialized Turbo Kenevo, la Uno Iki y la Transition Relay. Y los 3 modelos tienen precios como esta o incluso superiores. En fin, señores, y alguna que otra señorita, espero que os haya gustado este vídeo y la nueva Mondraker Dune. Y si queréis conocer más detalle acerca de las suspensiones que trae esta bicicleta, os dejo el vídeo en el que analicé la horquilla y aquí otro con el amortiguador para que vayáis a verlo si os interesa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.